Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Just Chatting, 23º episodio de Just Chatting. En esta ocasión, como pueden ver, tengo varias cosas nuevas, entre ellas un nuevo ángulo de cámara. Estoy probando mi teléfono como una webcam utilizando unas cuantas aplicaciones. También estoy probando un micrófono nuevo porque quiero ir invirtiendo en este proyecto. Y quiero que también aprovechen y me digan en los comentarios si esto se escucha mejor o si se escucha más claro o si deberíamos continuar con el micrófono antiguo. Y por supuesto, esta vez también estoy probando un nuevo estilo dentro del propio Just Chatting, porque en esta ocasión no tengo invitado. En esta ocasión voy a ser yo hablando, ranteando, como usted quiera decirle, del tema que usted vio en el título, que aquí en mi Notion lo tengo apuntado como cómo empezar en filosofía. Just Chatting número 23, cómo empezar en filosofía. Hace unos meses atrás, ustedes recordarán que yo saqué un episodio junto con Juan Diego, mi compañero Juan Diego, sobre nuestro review y nuestra opinión de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y fuimos a verla en el cine que está en Plaza Las Américas, acá en San Juan. Y básicamente, antes de ir allí, fuimos a una librería y él me preguntó, Juan Diego me preguntó, que la siguiente pregunta. Y es la primera pregunta que tengo para yo contestarles a ustedes hoy dentro de mis humildes opiniones. Y era, ¿por qué se estudian clases de humanidades, ¿Por qué se estudian clases de humanidades en carreras de ingeniería? Él está estudiando ingeniería de computadoras, yo estoy estudiando ingeniería de software. Y él me preguntó eso, ¿por qué él tenía que coger una historia o tenía que coger alguna de esto? Incluso porque yo dentro de mi currículum quise coger como electiva unas clases de filosofía. Y yo le expliqué a Juan Diego, mira, la razón, y por supuesto hago el disclaimer, esto no es algo académico, estas son mis opiniones más sinceras. Si hay alguien que sepa más de este tema, por favor, en los comentarios o por privado, por favor, corríjame y dígame en dónde puedo ir mejorando. Pero básicamente lo que pude en ese momento contestarle a Juan Diego a esa duda fue que la ingeniería, hay una división entre las ciencias, ¿no? Están las ciencias fuertes y están las ciencias débiles, por decirlo así. Existe una categoría así. En donde después las ciencias fuertes son las típicas: matemática, lógica, ingeniería, química, mecánica, etc. Y entonces las ciencias débiles vendrían a ser todas las categorías de ciencias sociales: psicología, sociología, filosofía, historia. Y ambas ramas se enfocan en dos puntos distintos de lo que es los estudios de investigación, que son los lados cuantitativos, los números de las cosas, y los cualitativos, que son las características o las cualidades, valga la redundancia, de el fenómeno que uno está tratando de investigar. Y más o menos yo le conté esta definición a Juan Diego de que en ingeniería se enfoca mucho uno en la programación, en los números, en la lógica de la matemática, pero uno que no puede interpretar la realidad, uno no puede interpretar su mundo y su realidad puramente con números, porque estaríamos dejando afuera todas las características que no son racionales o que no son numéricas en cierto sentido. No sé si me estoy explicando. Y que por eso se cogen clases de humanidades o dentro de lo que se conocería como un departamento de humanidades en carreras de ingeniería, en carreras de matemáticas, para, valga la redundancia, las humanidades te van a humanizar esa perspectiva que puedas tener dentro con los números y con los análisis racionales y lógicos. Y Juan Diego, a partir de ahí hemos tenido varias conversaciones acerca del tema, y él me preguntó por qué no hacía un episodio sobre cómo empezar en filosofía, porque aparte de estudiar ingeniería, tengo de hobby escuchar podcasts, audiolibros y hacer unas cuantas lecturas de filosofía, que incluso tomé uno que otro curso introductorio en la universidad precisamente para
rellenar un poco el conocimiento que había obtenido de forma autodidacta. Y Juan Diego me preguntó, ¿por qué no te tiras un día para contar estas cosas, para hablar de ellas y dar tu opinión de cómo empezar en filosofía? Y este va a ser este episodio. En base a esa explicación que acabamos de dar, voy a responder otras preguntas que también Juan Diego me hizo. Y por si acaso a ti también te interesa o a ustedes les interesa, pues tengan algún punto de referencia de dónde empezar en filosofía. Ojo, vuelvo a hacer el mismo disclaimer. No es una respuesta académica propia. Son mis opiniones y eso pues se tendría que debatir. Quizás algún experto o algún profesor mío que después vea esto en el futuro me puede decir, George, hiciste esto un poquito raro, pero son para, en inglés sería get your feet wet, o sea, meter los pies en el agua. Para entonces, como decíamos hace mucho tiempo en este podcast, te tires a la piscina, te tires de lleno al tema. O sea, primero entrípate un poquito de agua y entonces te tiras de lleno a la piscina. Entonces, ya contesté la primera pregunta que tengo aquí en mi Notion para este episodio, que era básicamente justificar primero el episodio y después el por qué se puede complementar lo que son las ingenierías con las humanidades. Ahora, mi otra pregunta que yo tengo aquí para mí es, ¿cómo fue que yo empecé en filosofía? ¿Cómo fue que yo empecé este hobby de ir haciendo lecturas y compartiendo con gente en asociaciones de filosofía, etcétera? Yo comencé viendo videos en YouTube. Para los que no sean de Puerto Rico, les voy a contar un poquito de breve historia reciente. En 2017, si mal no recuerdo, pasó un huracán categoría 5 que se llamó el huracán María. Y básicamente Puerto Rico quedó destrozado. Después del huracán María no hubo luz como por casi un año en algunas regiones, en algunos meses, fueron 6 meses. O sea, fue una situación un poquito complicada de sobrellevar, pero hasta lo que sería después 2020 con la pandemia, estábamos teniendo nuestras luchas. Y en medio de todo ese revolú, no había luz, no había electricidad, o sea, no había electricidad, no había agua en todos sitios, habían escombros de casas por todos lados. En Luquillo, que es un municipio aquí cerca de donde yo vivo, hay una sucursal de una compañía de internet y de televisión, se llama Liberty, se llama Liberty, no sponsor, Liberty Cable, pero una cosa así. Y ellos habían habilitado un espacio, una área dentro de esa sucursal de hotspot para uno ir y coger internet y chequear el social media, lo que uno fuera a buscar en internet, pero tener un punto céntrico de donde ir. Y yo pues aprovechaba, iba y descargaba del email y del Edmodo las asignaciones que me daban en CROEC, porque para ese punto yo estaba en el segundo año de CROEC en 10º grado, y nos mandaban a través de la aplicación Edmodo, nos mandaban asignaciones, los PDF, los trabajos, que nosotros pudiéramos tratar de descargar y resolver a mano en nuestras casas y poder, por supuesto, entregarlos cuando volviéramos a la normalidad de aquel entonces. Y yo, como los PDF se bajaban rápido y no nos íbamos en buen tiempo hasta que tuviéramos asegurado que todo hubiese bajado, yo descargaba videos de YouTube. Yo los descargaba como audio solamente en MP3, o los bajaba en súper bajísima calidad para poder bajar la menor cantidad de información por video posible y a la misma vez tratar de descargar todos los que pudiera. Y yo buscando así por mi teléfono que tenía en aquel entonces, que era bastante normalito, un smartphone que apenas tenía espacio, yo conseguí, aparte de los videos que ya yo seguía, de estas películas de superhéroes y qué sé yo, me topé con un playlist de un canal americano de YouTube que se llama Crash Course, de estos hermanos Green. Si usted se acuerda de ¿cómo es que se llama la novela esta? Paper Towns y qué sé yo, pues el autor de ese libro, Hank Green, John Green, disculpa, pues John Green junto con su hermano tienen un montón de otros proyectos, entre ellos Crash Course, que es un canal de
básicamente como que de resumir clases en espacios de 10 minutos y cosas así de geografía, historia, ingeniería. Y dentro de una de esos playlists estaban corriendo uno de filosofía. Hank Green estaba dando filosofía y yo me descargué los primeros 8 o 5 videos de ese playlist, y como no había luz, no había nada, pues lo poquito de electricidad que tenía en el teléfono básicamente me daba para repetir todos esos videos en loop, y de ahí pues irme escuchando de sus simplificaciones, básicamente de lo que era el mito de la caverna de Platón, lo que era cómo Descartes lo podrías combinar con el Matrix y poder entenderlo, cómo podías hablar también de la identidad personal, un montón de cosas. Y ese fue como que uno de los poquitos gérmenes que empezaron a yo interesarme por la filosofía. Cuando ya regresó la electricidad, unos meses después, pues por supuesto seguí continuando esa serie, pero también me había poco a poco adentrado en otras áreas de ciencia en YouTube a través de este canal de The Game Series. Y poco a poco pues fueron llegando canales como Wisecrack, y después en español como Cordura Artificial, y muchos otros canales que poco a poco hablaban de estos tipos de videoensayos y después añadían un poquito de filosofía, y poco a poco me fui interesando por el tema gracias a eso. Y hoy en día pues básicamente la mayoría del contenido que me lanza el algoritmo y de mis suscripciones tienen que ver en algún sentido con filosofía o con cosas de pensamientos de pensadores de hace mucho tiempo. Y básicamente así fue que yo comencé con el hobby de buscar información sobre filosofía. Y por supuesto para tratar de no quedarme solamente con lo autodidacta, porque sé que hay un nivel, he aprendido poco a poco que hay hasta hay una línea hasta donde tú puedes llegar siendo autodidacta, y que los profesores entonces te impulsan y te corrigen a ciertos caminos. Tomé un curso, hace 2 cursos mejor dicho, de introducción a filosofía acá en UPRM, o sea, UPR Mayagüez, introducción a filosofía enfoque temático e introducción a filosofía enfoque histórico, que ese último lo estoy cogiendo en este último semestre mientras grababa todos los podcasts de Just Sharing junto con otras clases. Ahí estaba también estudiando. Ahora que menciono eso, tengo mi próxima pregunta. Mi próximo punto era YouTube versus la universidad para aprender filosofía. Por supuesto, en YouTube hay un montón de cosas y estamos a merced del algoritmo. Pero sí hay buenos creadores de contenido, porque obviamente los tengo que defender. De ahí fue que yo aprendí y me impulsé a seguir buscando en la universidad. Pero si tú quieres meterte a filosofía de pleno, de duro, obviamente la universidad es más rigurosa, o las clases más profesionales, por decirlo así, son más rigurosas, y que básicamente dependiendo de cuán riguroso quieras ser, ahí pues solamente te recomiendo la universidad. Pero como un inicio, como una forma para iniciarte en los temas, puedes hacer como yo hice, de empezar por YouTube, después leerte los libros. Por ejemplo, tengo uno aquí que después lo voy a apuntar en algún sitio, Lecciones preliminares de filosofía de García Morente, que este fue el libro de texto que utilicé en el primer curso que tomé. Y así hay un montón de recomendaciones que después voy a mencionar unas cuantas. Y básicamente sí, pues tú puedes empezar por YouTube y por lo menos te va apasionando por los temas, y puedes como que ir introduciendo y ver, ok, ahora tengo unas nuevas lecturas que hacer. Pero todo eso no tiene mucho sentido hasta ahora. O sea, tú no... Quizás estás preguntando, Joshua, pero ¿por qué tú me estás diciendo esto si yo no sé para qué sirve la filosofía? Que, by the way, ese es mi próximo punto. ¿Para qué sirve la filosofía? Es una pregunta que aquí también puedo meter las patas, así que lo que yo diga, por favor, tómanlo con un grano, a pinch of salt, no sé cómo se dice en español, un granito de sal.
Porque también les contaba a Juan Diego cuando me hizo esa pregunta, es que y esta interpretación yo la saco de Monitor Fantasma y de Quetzal, hago una mezclita. Son youtubers que hablan de filosofía y que en su momento contestaron esta pregunta en un video. Es que vivimos en una sociedad en la que se nos cuestiona por la utilidad de las cosas. ¿En qué sentido? Un zapatero trabaja, hace sus zapatos, pero ¿por qué? Porque los zapatos se utilizan para vestir, tienen una utilidad. El matemático puede desarrollar las fórmulas necesarias y los teoremas necesarios porque después el ingeniero o el arquitecto va a utilizar esas mismas fórmulas para construir puentes, para construir casas que funcionen, etcétera, etcétera. O sea, las cosas tienen una utilidad. En el sistema capitalista que estamos viviendo en el siglo XXI, las cosas tienen una utilidad inmediata hasta cierto sentido. Pero la filosofía, aunque sí tiene su utilidad, no es una utilidad aparente. No es una utilidad que uno lo ve de cantazo. Pero sí hay filosofía en todos lados hay filosofía. En el sentido de que es una herramienta y también es un... Sí, básicamente vamos a utilizar herramienta, aunque no quisiera utilizar esta palabra, para interpretar el mundo y hacer un entendimiento de lo que tú estás viendo afuera en el mundo. Básicamente para eso sirve la filosofía, para entender el mundo. Entender el mundo de una perspectiva un poco más general, no solamente con lo que te digan los números, no solamente con lo que te digan las ecuaciones, sino que también puedes utilizar lo que es la ética, la moral, los fundamentos del método científico que vienen de la filosofía en algún momento. Y básicamente para eso sirve. La filosofía hace lo que no hace. De hecho, esto es una de las primeras clases que me dieron, que también está aquí en este libro de García Morente, es que la filosofía hace lo que no hace la química, lo que no hace la biología, lo que no hace la teología, lo que no hace la sociología y lo que no hace la psicología. Y dentro de la filosofía tenemos actualmente 3 ramas, ¿no? Que son básicamente la ontología o metafísica, que se preocupa por el estudio del ser en general, de qué es, de qué cosa es. Y te van a decir, existen seres en sí, que son seres que no dependen de otra cosa para existir, y existen seres en otra que por contraposición son seres que dependen de ese ser en sí, que dependen de otro. La ética y la moral, que básicamente es definir los valores de la sociedad o del individuo, el bien, lo que es el bien, lo que es el mal, etc. Y por supuesto la teoría del conocimiento, o en Estados Unidos que se le llama la epistemología, que la epistemología en sí es el estudio del método científico, de las cosas que componen y le dan fundamento al método científico. Pero en Latinoamérica y en España la epistemología la encerramos dentro de otro conjunto que es la teoría del conocimiento, que básicamente se enfoca en lo que es el conocimiento humano en general. Y eso es lo que hace la filosofía. Con ese toolbox, esa caja de herramientas, se utilizan para interpretar al mundo desde diferentes perspectivas. Y por supuesto que eso sería lo que diría Hegel, la dialéctica de las cosas. Y vamos estudiando, alguien propone esto, pero después nos damos cuenta que puede pasar esto, y vamos a ir haciendo una mezcla de las cosas para tener un mejor entendimiento del mundo. Y básicamente la filosofía nos enseña a hacer eso y poco a poco ir dándonos una mejor imagen del mundo. En vez de enfocarnos en los píxeles de las cosas, por dar un ejemplo extraño, en vez de enfocarnos en el píxel de las cosas, la filosofía nos saca para afuera y nos hace un zoom y nos deja ver un poquito más de lo que es la imagen que estamos tratando de analizar, que es nuestro mundo y nuestra vida y
nuestras circunstancias. Este episodio va a ser un poquito corto, porque obviamente es una introducción. Es una introducción súper sencilla, porque yo no soy académico. Y no tengo el título como para decirte exactamente todo lo que tienes que saber en poco tiempo. Pero sí puedo hacer las recomendaciones que a mí me han servido para iniciarme y para ir buscando de esta maravillosa disciplina que es la filosofía. Voy a tratar de dejar en la descripción y en los comentarios un enlace a la página que tengo aquí en Notion, con algunos enlaces y algunas recomendaciones. Como dije, por ejemplo, está este libro de García Morente, Lecciones Preliminares de Filosofía. Si quieres una introducción más sencilla, porque este es como que un libro de texto como tal de universidad, es más complejo. Está El Mundo de Sofía, que básicamente es la novela por excelencia para introducirse en filosofía. Justin Gardner hace una narrativa que te explica los filósofos de manera muy interesante, que si quieres introducirte poquito a poco puedes empezar por ahí. Por supuesto, yo comparto también la perspectiva de un divulgador que hay por aquí por YouTube, se llama Juan Denis, argentino él, y básicamente él dice que te familiarices con los temas. ¿Y cómo se familiariza uno con los temas de filosofía? Pues ahora hay un montón de opciones, porque ahora tenemos YouTube, tenemos series que algunos divulgadores han hecho, y básicamente, por ejemplo, en YouTube, como les dije, está la serie de Crash Course. También está el propio Juan Denis, está en su canal. Hay un podcast, creo que está en Spotify y en YouTube, se llama La Filosofía en Rosa, que es una muchacha que se llama Kirberly Ibarra. Ella aplica los conceptos filosóficos y de los filósofos a la vida cotidiana desde su perspectiva, y que está bastante interesante, se lo recomiendo. Por supuesto, tengo que recomendar uno de los que llevo siguiendo en estos últimos días, Diego Rusarín. También aplica cosas un poquito más cotidianas, de política, etcétera. Y así hay un montón que les voy a dejar en la página aquí en Notion para que ustedes tengan un kickstart, ¿no? Por si quieren introducirse a filosofía, pues tengan un sitio por donde empezar. Eso sí, es un camino largo y es un poquito largo y complicado. Vamos a dejarlo así. Pero tiene sus recompensas al final, porque para entender este mundo necesitamos todas las herramientas posibles que tengamos. Así que nada, yo voy a dejar este episodio por aquí, ya son 25 minutos que tenemos, y por supuesto agradezco todo el apoyo que me están dando en el podcast. Por favor denle like, suscríbanse a este canal y por supuesto nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio de Just Chatting. Muchas gracias, mi gente. Chao.